Revelado. La increíble primera noche de una joven apache y el sorprendente destino del ganadero. El fuego crepitaba en la penumbra del desierto de Nuevo México, iluminando la cara de Nayeli. Este era su momento, la ceremonia que marcaba su transición a la vida adulta. Pero en su pecho se agolpaban dudas que la apresaban como una serpiente en un oscuro rincón. Las risas y los cantos de su familia resonaban, celebrando sus raíces, mientras ella luchaba contra las expectativas que se le imponían. ¿Cómo podía ser la prometedora curandera de su pueblo? Y al mismo tiempo, el centro de la tradición que la había visto nacer. Su deseo de ser médico, de sanar y ayudar a su comunidad, chocaba con la perpetuación de su herencia. En un instante, el fuego brilló más intensamente, y sintió el ardor de su anhelo tambalearse. Nayeli dio un paso atrás, buscando un respiro en la quietud del desierto. La presión que sentía era como una tormenta que se intensificaba, provocando que su respiración se acelerara. En su mente, cuestionamientos atormentadores danzaban. ¿Seré capaz de romper las cadenas de la tradición? En la claridad de la noche, su determinación se tambaleaba, como un flamante fuego que a veces se vuelve anticlimático. Su mente divagaba entre lo que se esperaba de ella y lo que ella deseaba. Curar las enfermedades que asolaban a su comunidad. Amaba su cultura, pero también anhelaba abrazar un mundo que la valoraría por su conocimiento, no solo por su linaje. Mientras tanto, Diego se encontraba en la calidez del hogar familiar, donde el aroma a carne asada era un recordatorio constante de su herencia ganadera. A pesar de la celebración, su corazón estaba en otra parte, atado a las palabras de su padre sobre sacrificio y lucha. Se sentía atrapado, su historia marcada por la culpa de pertenecer a una clase social despreciada. La intensa presión por demostrar valor lo mantenía en un constante estado de angustia. Si solo pudiera hacer más, se repetía, atrapando su aliento entre sus deseos y las expectativas que lo limitaban. En el silencio del desierto, Nayeli escuchó a lo lejos un lamento. Curiosa, se acercó y descubrió a Diego, quien también buscaba escapar de la opresión de su mundo. Sus miradas se encontraron, y, como dos estrellas errantes, sus corazones resonaron de un modo inexplicable. Pero la conexión que forjaron en la penumbra pronto se vería amenazada por un nuevo desafío. La noticia de una enfermedad que avanzaba en su comunidad llegó como un relámpago en medio de la oscuridad. El eco de las risas se desvaneció mientras Nayeli comprendía que su sueño de ser médico ya no era solo una aspiración, sino un grito desesperado por ayudar. La inquietud de su familia, que nunca había visto a una mujer aventurarse en el camino de la medicina, se estrelló contra su deseo de salvar vidas. En el fondo de su ser, una lucha feroz se encendía. La necesidad de defender su identidad cultural y el deseo urgente de destacar en un mundo que no se lo permitiría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se llenó de tensiones, y Nayeli sintió que su futuro pendía de un hilo. Diego, percibiendo la conexión que se había formado, intentaba ofrecerle apoyo, invitándola a explorar el conocimiento de la medicina tradicional que se entrelazaba con lo moderno. Pero a medida que se acercaban, secretos sobre el pasado de sus familias se desvanecían como el humo del fuego que bailaba en la distancia. La presión aumentaba, y Nayeli se encontraba al borde de una decisión crucial. ¿Se quedaría en el camino tradicional elegido para ella? ¿O se atrevería a forjar uno propio, donde su espíritu pudiera volar libremente?
En el desierto, bajo un cielo plomizo de incertidumbre, el fuego de sus aspiraciones se convertía en un símbolo palpable de lucha. ¿Serían capaces de enfrentar sus fantasmas y construir el futuro que tanto anhelaban? La respuesta se perdía en el aire cálido de la noche. La mañana siguiente despuntó con un aire pesado de incertidumbre. Nayeli, aún aturdida por la revelación de la enfermedad que amenazaba a su gente, se sentó en la cima de una pequeña colina que dominaba su pueblo. Allí, con el viento acariciándole el rostro, pensaba en todo lo que estaba en juego. La visión de su futuro como médico era un camino lleno de obstáculos, pero un imperioso sentido del deber la empujaba hacia adelante, desafiando las expectativas que le habían sido impuestas desde su niñez. Ella sabía que para convertirse en la sanadora que soñaba ser, debía aprender más de lo que su familia podía enseñarle. Las tradiciones eran valiosas, sí, pero también sentía que necesitaba un conocimiento más amplio. Nayeli recordó las palabras de su madre acerca de las antiguas hierbas utilizadas en la curación, pero también pensaba en las técnicas modernas que podían complementar su aprendizaje. Esa dualidad la desbordaba de ideas, y cada pensamiento la empujaba a explorar nuevas oportunidades. En el horizonte, la silueta de Diego apareció a lo lejos. Su amistad había empezado a florecer, y lo que había sido un simple encuentro seguía madurando en su mente. Tornó su mirada hacia él, consciente de que su interacción podía brindarles a ambos un nuevo sentido de propósito. Su inminente soporte se convertía en un aliado para enfrentar la enfermedad que había impactado en sus vidas. Era un momento crucial, un desafío en sí mismo que requería de determinación y confianza. Cuando Diego se acercó, su actitud reflejaba un aire de ansiedad similar al que Nayeli sentía. Él compartió sus propios planes de ayudar a su familia en el rancho, sintiendo la presión de no dejar que el legado de su padre se derrumbara, pero su conflicto personal era evidente. Nayeli, recordando su propio dilema, le preguntó, ¿qué harías si pudieras hacer algo más? Él vaciló, reflexionando sobre lo que realmente deseaba. Quiero un futuro, pero no de la misma forma que mi padre. Ambos se dieron cuenta de que su conexión iba más allá de la simpatía entre jóvenes. Era un entendimiento profundamente arraigado en sus luchas y aspiraciones. Mientras conversaban, Nayeli le propuso explorar juntos un enfoque que entrelazara los conocimientos antiguos con el nuevo sentido médico que estaba buscando. Diego, interesado, empezó a compartir ideas sobre la forma en que la medicina moderna había hecho maravillas en el mundo, dándole un sentido diferente a la tradición familiar que solía rechazar. La chispa de la esperanza comenzó a encenderse entre ellos, y Nayeli se sintió revitalizada. La idea de combinar sus talentos individuales para descubrir tratamientos que beneficiaran a su comunidad se tornó en su motor. Colaborar significaba no solo aprender uno del otro, sino también romper barreras. Para llevar a cabo ese plan, Nayeli comprendió que necesitaba más que solo voluntad. Debía aumentar su conocimiento y tomar decisiones audaces frente a un futuro incierto. Con determinación renovada, Nayeli decidió acercarse a los ancianos de su pueblo, aquellos que conocían los secretos de la medicina tradicional. Había llegado el momento de enfrentar lo que había temido: la opinión de su familia, el rechazo de lo desconocido. Este es mi momento, pensó, mientras elaboraba estrategias para construir puentes entre lo nuevo y lo antiguo. La decisión de Nayeli resonaba en su interior. No iba a sacrificar su sueño por miedo o tradición. Se preparaba para confrontar lo que sería uno de los desafíos más difíciles de su vida: la búsqueda del conocimiento en dos mundos a la vez. La tensión entre su herencia y su ambición se intensificaba, y cada paso la acercaba más a su destino. ¿Tendría la valentía para desmantelar las expectativas familiares y, al mismo tiempo, honrar sus raíces? La respuesta, al igual que el aire caliente que la rodeaba, parecía danzar en un espacio indefinido, llevándola hacia un nuevo horizonte lleno de promesas. Sin embargo, algo en el aire presagiaba que esta aventura apenas comenzaba.
Nayeli sabía que su búsqueda comenzaba en serio cuando se dirigió a la casa del anciano Joaquín, el curandero más respetado del pueblo. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se acercaba, insegura de cómo se recibiría su solicitud de aprender. Presentarse como una joven con ambiciones modernas en un mundo donde la tradición reinaba era un acto lleno de incertidumbre. Sin embargo, la ansiedad no iba a detenerla. Al entrar, el olor de las hierbas secas saturaba el aire. Una mezcla de eucalipto y salvia, cada aroma impregnando su memoria con recuerdos de su infancia. Joaquín la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Había escuchado rumores sobre la determinación de Nayeli, y ahora se le presentaba la oportunidad de conocer la esencia de su deseo. ¿Por qué has venido, niña? No es común que una joven como tú busque antiguas enseñanzas, dijo, su voz grave resonando en la habitación. Quiero aprender de ti, respondió Nayeli, sintiendo que cada palabra era un acto de valentía. Quiero ser una sanadora, pero también quiero entender cómo el conocimiento moderno puede complementar lo antiguo. Joaquín la observó por un largo momento, midiendo su sinceridad. La duda y la admiración luchaban en su mirada. Aprender no es solo abrir un libro, es conectar con la naturaleza, escuchar las historias, aceptar el dolor del otro. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que eso significa? A esas palabras, Nayeli sintió una carga vital. No solo se hablaba de medicina, se trataba de empatía, de sacrificio, de poner el bienestar de otros por encima de sus propios miedos. Afirmó con la cabeza, sintiendo en su pecho una determinación que comenzaba a forjarse. Las lecciones con Joaquín se convirtieron en un ritual diario. Cada sesión era un camino lleno de descubrimientos. Aprendió sobre las propiedades curativas de las plantas, pero también descubrió que con cada conocimiento adquirido, había un peso moral. Había que decidir cuándo usar el remedio tradicional y cuándo era necesario buscar ayuda externa. Esto la llevó a cuestionarse. ¿Qué pasaría si la llegada de lo moderno interfiriera con la esencia de su cultura? La idea de traicionar su herencia la atormentaba. Cada palabra de Joaquín reverberaba en su mente. Lo importante es reconocer que la medicina va más allá de los remedios. Es un arte que requiere un corazón abierto y dispuesto a aprender. Fue ahí cuando Nayeli se dio cuenta de que el verdadero reto no solo eran las técnicas, sino cómo integrar ese mundo con el suyo sin perder su identidad. En paralelo, sus conversaciones con Diego se tornaron más frecuentes y profundas. Compartían sus aprendizajes, se desafiaban mutuamente a pensar en sus futuros. La complicidad crecía, alimentada por sus deseos de descubrir un camino que satisfaciera tanto su ambición como sus raíces. Con cada encuentro, el temor a perder su hogar se convertía en un impulso para no solo encontrar su camino, sino también iluminar el de otros. Sin embargo, en el fondo, la sombra de la enfermedad seguía acechando. La comunidad todavía sufría, y Nayeli sabía que el tiempo se les escapaba. La presión se hizo palpable cuando Joaquín mencionó que 3 habitantes del pueblo mostraban síntomas que requerían atención urgente. De repente, la teoría se convertía en práctica. El conocimiento que había adquirido debía materializarse en acción. Nayeli, todavía insegura, se dio cuenta de que el verdadero momento de verdad estaba cerca. Con un profundo suspiro, se preparó para su primera intervención. Algo dentro de ella clamaba por autorizar su decisión. ¿Estaba realmente lista para dar estos pasos? Con el corazón latiendo fuertemente, dio un paso adelante. ¿Podría combinar lo antiguo y lo nuevo para ofrecer una solución efectiva? La respuesta parecía desdibujarse en el aire. Cada pulsación de duda y determinación palpitaba en su interior, mientras un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. La primera noche de Nayeli como sanadora fue un torbellino de emociones. La tarde había dejado paso a un crepúsculo de sombras alargadas, y el aire se sentía denso con la anticipación. En la cabaña de Joaquín, sus miedos comenzaron a tomar forma,
serpenteando por sus pensamientos. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad de padecimientos que necesitaban su intervención? El anciano curandero la había preparado para situaciones difíciles, insistiendo en que cada enfermedad traía consigo una historia personal. Escucha a los pacientes, Nayeli. Las palabras que nunca dicen son tan importantes como las que pronuncian, le había dicho. Aquella noche 3 personas del pueblo se presentarían en su modesta consulta improvisada. En su mente, una voz interna le gritaba que podía ser un desastre. Con los ojos cerrados, respiró hondo, permitiendo que la mezcla de incertidumbre y emoción la llenara. Lo que había aprendido en semanas de dedicación sería puesto a prueba. El conocimiento tradicional que Joaquín le había impartido chocaría con su aprendizaje moderno. Su responsabilidad se multiplicaba con cada latido de su corazón. La primera paciente era una mujer mayor con ojos cansados y respiración entrecortada. Nayeli se sintió abrumada al notar la preocupación escrita en el rostro de su madre. Con calma, comenzó a realizar la evaluación, preguntando sobre sus síntomas. Cada palabra que la mujer pronunció revelaba no solo el malestar físico, sino también un caudal de angustia emocional. Nayeli comprendió en ese instante que sanación no significaba solo aliviar el dolor visible, sino también abrazar la fragilidad del ser humano. Por un momento, la voz de Joaquín retumbó en su mente. Tómate un segundo para escuchar. La compasión es el primer remedio. Así, Nayeli se inclinó más cerca, mirándola a los ojos mientras tomaba notas mentales sobre sus quejas, y al mismo tiempo, le ofrecía un espacio de calidez. En su interior, la duda luchaba con la determinación. Parecía imposible, sin embargo. Su ser se plegaba a la necesidad de actuar. Tras brindar un primer alivio utilizando una mezcla de hierbas que aprendió de Joaquín, vio que la mujer comenzaba a relajarse. Fue un maremoto de emociones, un destello de optimismo que la hizo creer en sí misma por primera vez en días. Esto está funcionando, pensó, sintiendo que la ansiedad se desvanecía. El siguiente paciente, un joven, presentaba síntomas de fiebre alta. Este lo miró con desconfianza, como si esperara que su juventud y modernidad la descalificaran. «Eres solo una chica», murmuró. Esa afirmación le cortó el aliento. No le costó darse cuenta de que sus inseguridades iban más allá del conocimiento. Era su identidad lo que estaba en juego. Sin embargo, también comprendió que esta era su oportunidad para probarse a sí misma. Con una respiración profunda, con un ligero temblor en las manos, se dirigió al joven. «No soy solo una chica. Estoy aquí para ayudarte», afirmó con firmeza, dejando que su voz resonara en la nueva realidad que deseaba construir. Le explicó el valor de la medicina tradicional, complementado por lo que había aprendido en la escuela. Tras un tratamiento rudimentario pero efectivo, vio cómo la tensión en sus rasgos comenzaba a aflojarse. Nayeli sintió crecer su confianza al ver que el joven no solo entendía, sino que finalmente accedía a permitirle ayudarlo. La última paciente representaba un desafío mayor. Era una madre que había perdido recientemente a su esposo. Nayeli sintió que aquella tristeza pesaba como una losa, no solo sobre sus hombros, sino sobre el aire mismo que respiraban. Comprender que su labor no solo implicaba medicina, sino ser un bastión de esperanza, la hizo cuestionar si realmente tenía la fortaleza suficiente para enfrentar una situación tan desgarradora. El desafío era claro. Nayeli no debía solo curar, debía involucrarse a nivel emocional y espiritual. Esa revelación la transformó, iluminando la senda de su propósito. Al final de la noche, con solo 3 pacientes atendidos, había comenzado a vislumbrar la complejidad de la sanación. Los ecos de esa noche resonarían dentro de ella por mucho tiempo. A medida que se apagaban las luces y una brisa suave acariciaba su piel, la joven sanadora se sentó sola en la penumbra. Dudas y certezas bailaban en su mente, pero había un nuevo fuego en su interior. La mente de Nayeli estaba aún llena de preguntas,
Pero lo que no sabía era que sus siguientes pasos la llevarían a confrontar no solo las dolencias de su pueblo, sino las heridas que escondía en su propio corazón. La mañana siguiente traería consigo un nuevo desafío, uno que pondría a prueba su valor de formas que jamás había imaginado. Los rumores sobre sus primeras intervenciones habían comenzado a circular, y alguien de gran influencia en el pueblo estaba a punto de interferir en su crecimiento. ¿Sería la voz de su pasado un eco de advertencia o un impulso para su futuro? El sol se alzaba tímidamente sobre las montañas, creando una paleta de colores cálidos que iluminaban la cabaña de Nayeli. Con cada rayo que atravesaba las ventanas, ella sentía que se encendía una chispa en su interior. La noche anterior había cambiado algo dentro de ella, pero aún no sabía qué camino seguirían esas nuevas llamas. Despertó con la determinación de aprovechar la energía de aquel nuevo día para prepararse. Mientras se alistaba, repasaba en su mente los rostros de sus pacientes. La mujer mayor, el joven desafiante y la madre afligida. Eran 3 historias entrelazadas por el dolor y la sanación. Un recordatorio de que cada persona que cruzaba su umbral era un mundo por descubrir. Sin embargo, la presión de tener que representar no solo sus propios sueños, sino también los anhelos de aquellos a los que ayudaba, la acentuó. Debía fortalecer su convicción, encontrar su voz auténtica y asumir un rol decisivo en la vida de su comunidad. Su primer desafío del día llegó en forma de un hombre robusto, conocido como el ganadero, quien se plantó ante su cabaña, con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo. Sus murmullos inquietos perturbaban la calma matutina. «¿Eres tú la que sanó a los del pueblo?», preguntó, con una ceja levantada. Nayeli sintió que sus pies se hundían en el suelo. Había leído sobre él, un hombre cuyo respeto se había ganado no solo por su trabajo como ganadero, sino también por su influencia en la comunidad. «Sí, soy yo», respondió Nayeli, tratando de que su voz sonara firme, pese a la vulnerabilidad que la envolvía. Un esbozo de desafío brilló en sus ojos. La última noche había despertado algo en ella, y estaba decidida a no retroceder. Él se abstuvo de concederle la validez que ella buscaba. «No creo en las hierbas ni en estas cosas que haces, muchacha. La verdadera medicina viene del especialista. ¿Por qué debería confiar en ti?», dijo sin rodeos. Las palabras de él se sentaron pesadas sobre sus hombros, recordándole a cada instante que el camino que había elegido requería mucho más que conocimiento. Debía luchar contra el escepticismo y los prejuicios que la rodeaban. Su mente, Nayeli revivió la frase de Joaquín. «La fuerza viene de creer en ti misma antes que en los demás». Con la mente despierta y el corazón a 1000 por hora, Nayeli se plantó frente al ganadero. La medicina tradicional está llena de sabiduría, la cual no deberías subestimar. No estoy aquí para reemplazar a los médicos, sino para ofrecer opciones. «¿Por qué no te animas a probarlo?», le propuso, reconociendo su propio desafío pero también reivindicando su derecho a ser escuchada. El ganadero se quedó en silencio, sopesando sus palabras. Fue un momento decisivo. Nayeli sabía que estaba en el umbral de una oportunidad que podría determinar su futuro. «Si logras aliviar mi dolor de espalda, entonces me convencerás», le dijo al fin. Era una prueba, un golpe directo a su confianza. Pero Nayeli sintió cómo la presión la sacudía y, en lugar de marchitar su valor, encendía una determinación feroz en su interior. Tras unos minutos de contacto y preparación de remedios, el vigor de Nayeli fluyó. Se sentía viva, decidida a demostrar que su voz podía romper barreras. Cuando el ganadero se sentó, y ella comenzó a aplicar su terapia, la ansiedad dio paso a la concentración. Los movimientos de sus manos parecían danzar al pulso de un conocimiento adquirido y una intuición inspiradora que comenzaba a fluir dentro de ella. Al finalizar la sesión, con su dolor notablemente aliviado, el hombre la miró con sorpresa. «No esperaba que funcionara», admitió, ofreciendo una débil sonrisa que rozaba la concesión. Nayeli sintió que un nuevo horizonte se abría.
Había conquistado al ganadero, sí, pero más importante aún, había tomado una decisión. Se convertiría en la sanadora que el pueblo necesitaría, con dudas y certificados de habilidades, pero con el fuego de su propósito ardiente en su pecho. La jornada no solo había fortalecido su convicción, sino que también había puesto un nuevo objetivo en su camino. A medida que la conversación con el ganadero se convertía en promesas de colaboración, Nayeli sintió que dentro de su corazón despertaba una conexión más profunda con su identidad. No solo era una sanadora, era una portadora de esperanza. Sin embargo, el camino se tornaba peligroso, y las sombras del pasado comenzaban a asomarse nuevamente. Alguien con quien no había contado aún, estaba por hacer su jugada, y amenazar esa transformación. El eco de una amenaza que resuena estaba a la vuelta de la esquina. Las lecciones de ayer no se habían olvidado, y Nayeli sabía que debía prepararse para defender su lugar en este nuevo destino. Podría encontrarse a sí misma antes de que alguien más decidiera marcarla de manera irreversible. Nayeli despertó la mañana siguiente con una energía pulsante que apenas había sentido antes. Sabía que su vida había cambiado, y el eco de su primera confrontación con el ganadero reverberaba en su mente. Aquel instante no solo había sido una prueba de su habilidad, sino también un espejo que reflejaba sus temores y aspiraciones. El camino hacia adelante había sido esbozado, pero el trazo permanecía débil, como una línea de arena que el viento podría borrar. Con cada paso, Nayeli comprendía que el verdadero desafío estaba lejos de haber terminado. Mientras preparaba sus remedios en la cabaña, su mente se lanzó de nuevo hacia la conexión que había creado con el ganadero. «Si logras aliviar mi dolor», había dicho él, y en ese momento de intercambio Nayeli sintió que su voz resonaba con autenticidad. Pero, a la vez, surgió la inquietud de que su habilidad podría no ser suficiente para sostener esa confianza, especialmente ante las dudas de quienes la rodeaban. Debía continuar perfeccionándose. Ese día se presentó con la llegada de nuevos pacientes, entre ellos, una joven con una tos persistente que la había debilitado. Nayeli se concentró en cada detalle, desde el tono de la voz de la chica hasta su postura cansada. Cada paciente se convertía en un relato que podía cambiar el rumbo de su vida. Pero, al enfrentarse a la joven, una sombra cruzó por su mente. ¿Y si no lo lograba esta vez? La mirada de la chica parecía buscar, no solo alivio físico, sino una conexión, y Nayeli sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Con sus manos temblando ligeramente, comenzó a aplicar un ungüento de hierbas. A lo largo de esa tarea se preguntó si realmente estaba preparada para hacer aquello en lo que había decidido convertirse. Por primera vez, se permitió hacer una pausa y reflexionar. El proceso de sanación no solo involucraba los aspectos físicos, también requería un viaje emocional. ¿Cómo iba a conectar con otros cuando había partes de sí misma tan fragmentadas? El día transcurrió entre tratamientos y aprendizajes, pero una necesidad creciente de autoconocimiento quemaba dentro de ella. Nayeli decidió que debía encontrar a alguien en quien confiar, alguien que pudiera guiarla a través de su propia transformación. Así que, al caer la tarde, se dirigió hacia la cabaña de Doña Lupe, una anciana que había sido considerada una sabia del pueblo y a quien admiraba por su sabiduría ancestral. Al llegar, la anciana la recibió con una sonrisa que irradiaba calidez. Nayeli, parte nerviosa y parte decidida, comenzó a contarle sobre sus experiencias, su creciente confianza, pero también sobre sus inseguridades. Doña Lupe escuchó con atención. Sus ojos chispeaban con entendimiento cuando Nayeli mencionó su encuentro con el ganadero. «Cada fuego necesita avivarse, pero también controlarse», dijo Doña Lupe. «La sabiduría viene de tu corazón, joven. A veces, es en el silencio donde encuentras la fortaleza para avanzar. Pero debes estar dispuesta a perder algo, un viejo yo que te arroje peso». Las palabras de Doña Lupe resonaron en Nayeli, desnudando el conflicto interno que había estado ocultando.
Era hora de renunciar a las dudas que la limitaban. Con un nuevo ardor interior, se planteaba cómo podría, no solo sanar a otros, sino también escribirse a sí misma en los relatos de sanación. La noche se iba cerrando, y una convicción empezó a formarse dentro de Nayeli. Debería enfrentarse a su pasado, reconciliarse con las partes de ella que aún llevaban cicatrices. Solo así podría ser verdaderamente la sanadora que quería ser. Pero en el horizonte, lo que no sabía era que una persona del pasado regresaría, desdibujando las certezas que empezaba a construir. El fuego de la transformación no solo ilumina el camino, también puede quemar lo que está mal, murmuró para sí misma, sintiendo que el camino se tornaba más complicado. ¿Estaría preparada para enfrentar los fantasmas que acechaban en las sombras de su vida? La respuesta parecía aún distante, pero el tiempo para descubrirlo se acercaba rápidamente. Despertó, una vez más, con la determinación grabada en su piel. Los ecos de la noche anterior reverberaban en su mente. Nayeli se sentó en la orilla de su cama improvisada y respiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresquísimo de la mañana invadía sus pulmones. La sensación de podría ser un recurso que le ayudara a enfrentar lo que estaba por venir, pero también le recordaba su fragilidad emocional. Mientras se preparaba para el día, pensó en lo que había compartido con doña Lupe. Las palabras de la anciana retumbaban en su mente. El fuego de la transformación. Nayeli tomó la decisión de aprovechar ese ardor interno y buscar no solo ser una sanadora, sino alcanzar un entendimiento profundo de sí misma. Necesitaba ese conocimiento para reconstruir las partes de su ser que se sentían perdidas, casi como figuras borrosas en un lienzo. El día transcurrió con pacientes que eran tanto desafíos como oportunidades. Su mente corría entre cada diagnóstico, buscando respuestas y soluciones que parecieran satisfactorias. La joven con la tos persistente había regresado, esta vez con un ávido deseo de entender la naturaleza de su enfermedad. En lugar de actuar rápidamente, Nayeli decidió escuchar. La conversación no solo reveló la fuente del malestar de la chica, sino que resonó en Nayeli, quien, en sus propios silencios, había guardado tanto. «Me siento perdida», confesó la paciente de repente, sus ojos llenándose de lágrimas. Nayeli la miró con empatía, entendiendo que su dolor era un reflejo de su propia confusión. En ese momento, un destello de claridad iluminó su interior. Tal vez la sanación no se trataba de curar dolencias físicas, sino de liberar emociones atrapadas. ¿Podría ser entonces que su propio proceso de sanación dependía de su habilidad para conectar con los demás? Con este nuevo pensamiento, Nayeli comenzó a investigar el uso de las plantas, no solo como remedios, sino como formas de comunicación emocional. Cada planta que recolectaba para sus ungüentos parecía contar una historia que resonaba con los sentimientos de sus pacientes. A medida que compartía sus conocimientos, se dio cuenta de que también sanaba una parte de ella misma. La conexión crecía y con ella su confianza. Cada día, sus interacciones se tornaban más profundas y significativas. Descubrió que a través de la vulnerabilidad, las personas se abrían, revelando sus miedos y anhelos. La doctoría ya no se limitaba a los remedios, se expandía al ámbito emocional, lo que transformó su enfoque profesional. Pero en el fondo, el eco de su pasado aún persistía, como un murmullo que nunca la dejaba en paz. Sin embargo, la inquietante premisa del regreso de alguien conocido la seguía acosando. Mientras soñaba con su futuro como sanadora, cada brisa que soplaba encontraba ecos de su historia no resuelta. Nayeli entendió que necesitaría ser más que una sanadora para ayudar a otros. Debía confrontar sus propios fantasmas. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, la decisión se tornó inevitable. Nayeli se dirigió nuevamente a casa de doña Lupe, buscando no solo consejo, sino también un camino que la guiara hacia su verdad. Al llegar, notó la puerta entreabierta y al asomarse, escuchó risas apagadas. La voz de doña Lupe resonó en la oscuridad, narrando historias.
Pero lo que no esperaba encontrar era la figura de un hombre a su lado, un hombre del pasado que había decidido volver. La adrenalina recorrió su cuerpo, y por un instante, sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. ¿Estás lista para lo que vendrá?, se preguntó a sí misma, con el corazón latiendo violentamente en su pecho. La incertidumbre de este encuentro la amenazaba, pero también la prometía la oportunidad de hacer las paces con su historia. ¿Sería posible que este reencuentro la impulsara a abrazar la verdad de quién es? La noche caía pesada sobre ella, y le esperaba un nuevo giro en su viaje. Nayeli se sintió suspendida en el umbral entre el pasado y el presente. El aire denso de incertidumbre cernía sobre ella. Al entrar, sus ojos se encontraron con la figura familiar de Miguel, un hombre que había sido un eco en su mente, parte de una historia llena de promesas y rupturas. En ese instante, la calidez de los recuerdos y el frío del resentimiento chocaron dentro de ella, creando una tormenta de emociones que la aturdía. Doña Lupe, al notar la tensión, les brindó una sonrisa que parecía el faro que navegaba en medio de la tempestad emocional de Nayeli. «Miguel ha regresado para compartir algo importante», dijo la anciana, su tono ligero, pero directo. Nayeli sentía la presión creciente en su pecho, como si en el aire flotara una pregunta no dicha que amenazaba con explotar. Miguel tomó asiento, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y anhelo genuino. «Nayeli, sé que te he fallado y que mi ausencia te ha dejado una herida», comenzó, su voz temblando ligeramente. Eso la sacudió. No esperaba una disculpa. Sin embargo, lejos de sentir alivio, una oleada de rabia emergió en su interior, dándole la bienvenida a viejos resentimientos. La vulnerabilidad que había cultivado con sus pacientes parecía un juego en comparación a lo que sentía ahora, ante la figura que había simbolizado tanto dolor. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver? La pregunta salió de su boca como un susurro cargado de desconfianza, resonando con la herida abierta en su corazón. Nadie podía salvarlo, nadie podía limpiar el rastro que dejó a su paso. Pero mientras la ira bombardeaba sus pensamientos, el eco de las palabras de doña Lupe también resonaba. El fuego de la transformación. ¿Podría ella transformar esta situación también? Mientras Miguel hablaba, Nayeli permitió que sus recuerdos se entrelazaran. El desamor, la frustración, las noches en que había deseado su apoyo. Pero ahora, su viaje hacia la sanación también incluía la distancia que había creado con su propia verdad. Con cada palabra, comenzaba a desenredar la maraña emocional que la había mantenido cautiva. En algún lugar, una chispa de compasión la empujaba a escuchar. Lo que he aprendido en estos años es que las decisiones que tomamos a veces nos marcan para siempre. Quiero entender mi pasado para avanzar hacia un futuro que considere, Miguel explicó, su voz vacilante. Nayeli sintió un ardor interno. Quizás esta era su oportunidad, no solo de escuchar a Miguel, sino de confrontarle y, tal vez, redefinir su propia narrativa. Decidiendo enfrentar su inseguridad con dignidad, Nayeli se levantó. No puedes pedir perdón y desaparecer. Necesito saber cómo te has transformado. Solo así podré decidir si tu regreso tiene un propósito. Las palabras salieron con claridad, como un vaticinio a lo que estaba por venir. ¿Qué lado de la historia predominaba en su vida? ¿El dolor o la posibilidad de un renacer? Mientras Miguel asintió, una sensación de liberación comenzó a apoderarse de Nayeli. Finalmente, el diálogo que había anhelado estaba a punto de comenzar. En su interior, una pregunta crucial se formulaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para entender no solo a Miguel, sino a sí misma? Mientras la conversación se desarrollaba y la noche se tornaba más profunda, Nayeli vislumbraba un giro inesperado en su viaje. Había una lección más valiosa en esta conexión. La aceptación de sus propias emociones y el reconocimiento de sus imperfecciones se tornaban esenciales. Una hora después,
Cuando la risa y las palabras fluyeron, Nayeli sintió un peso levantarse. Pero justo en ese instante, Miguel dejó caer una bomba emocional. Sé algo sobre tu pasado que podría cambiarlo todo. Al ver la expresión en su rostro, el aire pareció helarse. Nayeli se enfrentaba a un nuevo dilema. Desearía cometer el mismo error de no escuchar, o en cambio, permitir que esta revelación la dirigiera a un entendimiento más profundo de sí misma. ¿Podría ella desafiar su propia historia una vez más y confrontar las sombras que aún la atormentaban? Nayeli sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza. Las palabras de Miguel, cargadas de misterio, reverberaban en su mente e invitaban a un diálogo que no podía eludir. Instintivamente se enderezó, los ojos fijos en los de él, buscando respuestas en su expresión. La promesa de un nuevo conocimiento, aunque inquietante, se transformaba en un imán que atraía su curiosidad. ¿Qué es eso que sabes? La voz de Nayeli, ahora decidida, contrastaba con la niña asustada que había sido hace unos años. Esta era la Nayeli que había luchado por convertirse en una mujer fuerte, independiente, y esta confrontación, aunque difícil, representaba un paso esencial en su proceso de desarrollo personal. Empezaba a reconocer la importancia de enfrentar las verdades que, aunque dolorosas, podían allanar el camino hacia su sanación. Miguel inhaló profundamente, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le pesaran. Durante mi ausencia he estado en contacto con personas cercanas a tu familia. Descubrí algo que no solo impacta tu vida, sino que podría cambiar tu percepción de ti misma, explicó, su voz vacilante. Nayeli sintió que el aire se espesoría a su alrededor. Su mente activó un frenesí de pensamientos. ¿Podría realmente ser algo que ella no conocía? ¿Podría su pasado estar lleno de secretos que desnudaran su identidad de manera inesperada? Lo que quiero que entiendas es que tu historia no comienza ni termina aquí, Nayeli. Hay partes de tu vida que han sido distorsionadas por las decisiones de otros, y ahora tienes la oportunidad de reclamarlas. Continuó él, cada palabra sembrando una mezcla de esperanza y temor en su pecho. La lucha interna de Nayeli se intensificó. Había estado trabajando arduamente para forjar su propia identidad, pero el peso de un pasado nebuloso la desestabilizaba. Preguntas tumultuosas llenaban su mente. ¿Cuál era la verdad? ¿Qué pasaría si lo que descubriera la dejara tambaleándose en la cuerda floja entre las expectativas de los demás y su propio deseo de libertad? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ahora?, inquirió, sintiendo que cada palabra estaba tejida con hilos de frustración y anhelo. No solo quería respuestas, necesitaba entender las motivaciones que lo habían llevado a guardar esta información. No estaba preparado, lo admito, pero después del tiempo que llevé replanteando mi vida, decidí que mi regreso necesitaba un propósito. Y tú, Nayeli, eres una parte fundamental de eso, dijo Miguel, mientras su mirada se abría a una vulnerabilidad que antes era ajena. Nayeli procesó estas declaraciones. En ese instante comprendió que no solo se trataba de entender a Miguel, sino de atisbar detalles sobre su propia vida que la habían hecho quien era. La realidad de su viaje profesional como terapeuta, su empeño en ayudar a otros, comenzaba a desdibujarse ante la posibilidad de que su propio pasado necesitaba atención. Volvió a sentarse, un gesto que simbolizaba no solo la apertura de su mente, sino también la intención de confrontar lo desconocido. Estoy dispuesta a escuchar, pero también hago una promesa sobre esto. No pienso aceptar cualquier verdad sin cuestionarla. He luchado demasiado por mi voz, expresó con firmeza, decidida a tomar las riendas de su propia narrativa. La atmósfera se tornó densa, como si el espacio que compartían estuviese cargado de una energía que presagiaba cambios. Mientras Nayeli continuaba excavando en su interior, se percató de una claridad emergente. El verdadero desafío no solo residía en lo que Miguel tenía que compartir,
sino en cómo estos secretos podían otorgarle una mayor comprensión de sí misma. Entonces, justo cuando estaba lista para profundizar en esta conversación esencial, Miguel la miró con seriedad y añadió: «Pero hay algo más, Nayeli. Esta revelación también podría significar confrontar a personas que nunca quisiste volver a ver». Las palabras se deslizaron como una advertencia cargada de significados múltiples. Ante la incertidumbre que se erguía, Nayeli se dio cuenta de que su crecimiento personal había alcanzado un nuevo umbral, uno que la impulsaba a desafiar no solo a los demás, sino también a sí misma. El miedo y el desafío parecían entrelazarse en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? Nayeli despertó una mañana fresca, con la claridad de su mente enfocada en el horizonte que se extendía ante ella. Había sido una semana de crecimiento intenso y exploraciones emocionales, un viaje que la había llevado a cuestionar no solo su identidad como futura sanadora, sino también el significado mismo de su pasado. La conversación con Miguel había dejado una marca indeleble en su alma, desatando un anhelo de descubrir la verdad detrás de las sombras que habían oscurecido su historia. Con determinación renovada, decidió que debía enfrentar los secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Esa mañana se dirigió a la casa del anciano Joaquín, buscando la guía que la había acompañado en su desarrollo como sanadora. Sabía que era hora de combinar sus conocimientos adquiridos con la sabiduría ancestral de su comunidad. Al llegar, Joaquín la recibió con una expresión de reconocimiento. «Nayeli, has crecido mucho en poco tiempo. Pero, ¿estás lista para enfrentar los fantasmas que habitan tu historia?» Sus palabras resonaron en lo más profundo de su ser, como una advertencia y un aliento a la vez. «Sí, quiero conocer mi verdad», respondió Nayeli con claridad. «No puedo seguir construyendo mi futuro sin entender completamente mi pasado». Joaquín asintió, comprensivo, y la llevó al jardín donde las hierbas crecían en vibrante variedad. La clave para sanar no solo está en los remedios, sino en el entendimiento de lo que nos ha hecho ser quienes somos. A medida que Joaquín compartía historias sobre las hierbas y su conexión con la cultura, Nayeli comenzó a vislumbrar cómo cada una de estas plantas simbolizaba una parte de su identidad. Al final de la sesión, Joaquín le entregó un pequeño frasco de polvo de hierbas que él mismo había preparado. «Úsalo como símbolo de tu viaje. Te ayudará en la búsqueda de tu verdad». Con el frasco en mano, Nayeli se sintió fortalecida. El día avanzaba y con cada momento, su determinación se afianzaba. Tenía que llegar a la base de las decisiones que habían forjado su camino. Fue entonces cuando decidió visitar a sus padres, con la intención de abrir un diálogo sobre su pasado. Al llegar a casa, la atmósfera estaba impregnada de una energía palpable. Sus padres la recibieron con sonrisas, pero Nayeli notó la tensión en sus rostros. Era como si supieran que algo importante estaba por suceder. «Necesito hablar con ustedes», comenzó Nayeli, notando cómo la voz se le comenzaba a entrecortar. «Quiero conocer más sobre mi familia, sobre mi historia, y cómo afecta lo que soy hoy». La reacción de su madre fue inmediata. «Hija, a veces es mejor no escarbar en el pasado. Lo que importa es el presente». Pero Nayeli, empoderada por el frasco que llevaba en su bolsillo, sintió que tenía que insistir. «No, mamá, este es el momento. No puedo seguir adelante sin entender de dónde vengo. Quiero sanar no solo a mi comunidad, sino también a mí misma». Su voz reverberó con pasión y sinceridad. Sus padres intercambiaron miradas, y finalmente fue su padre quien habló. «Tu abuela fue una curandera, y hubo circunstancias en su vida que han afectado cada decisión en nuestra familia. Ha llegado el momento de que lo sepas». Con cada palabra, Nayeli se sintió más ligera y al mismo tiempo más pesada, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. La historia de su familia se desarrolló ante ella. Alegrías, sufrimientos, sacrificios y decisiones que habían influido en su legado. Cuando terminó la conversación,
La noche se había apoderado del cielo, y Nayeli se encontró sentada por un instante, sintiendo el poder de esa conexión. Había comprendido que la sanación no solo era física, también era emocional y espiritual. Desde ese momento, empezó a reconocerse como una guerrera de su propia historia. Los días pasaron, y con cada paciente que atendía, Nayeli aplicaba su nuevo entendimiento. Aprendió a escuchar no solo las palabras, sino también las emociones que sus pacientes traían consigo. La conexión entre el cuerpo y el alma se hacía cada vez más clara. Cada tratamiento se convertía en un diálogo de sanación y descubrimiento para ambas partes. Fue entonces que llegó un nuevo desafío. Un anciano del pueblo, que se presentó con una profunda tristeza que irradiaba de su ser. La conversación se tornó compleja y rica en historia, y Nayeli sintió que no solo debía ofrecer su conocimiento médico, sino también un espacio para que el hombre pudiera compartir su carga. Así, comenzó a entrelazar su conocimiento médico con la sabiduría ancestral, proponiendo un enfoque que no solo sanara, sino que también reconciliara el pasado. Con el tiempo, Nayeli se convirtió en un símbolo de esperanza. La comunidad comenzó a reconocer su valor no solo como sanadora, sino como un puente entre tradiciones. El respeto que había ganado trascendió el escepticismo del ganadero, quien ahora la veía como una aliada necesaria en la salud de la comunidad. Luego de meses de dedicación y crecimiento, Nayeli se erguía con una visión clara de su futuro. Había aprendido a honrar su herencia, a abrazar la dualidad de su identidad y a confianza firme en su habilidad. La idea de combinar medicina moderna y tradicional no era solo un deseo, había sido forjada en las llamas de sus experiencias y en la historia que la acompañaba. Esa noche, Nayeli se sentó frente a las llamas, reflexionando sobre su viaje. Había comenzado como una joven llena de dudas, pero ahora se sentía realizada, con una misión clara: sanar con conocimiento y corazón. Su brújula interna la había guiado hacia un camino que resonaba con autenticidad. Había logrado un cambio profundo, un descubrimiento de su lugar en el mundo. Como sanadora, no solo era un símbolo de su pueblo, sino también de la capacidad de superar el pasado y abrazar lo que se era realmente. Con el corazón repleto de gratitud, Nayeli se sintió lista para todo lo que vendría. La lección más grande que había aprendido era que su poder residía en la capacidad de cuestionarse y reconstruirse constantemente. Se encontraba en el umbral de su vida, una vida llena de promesas, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino le deparara. Ahora, con su historia entrelazada en los corazones de su comunidad, Nayeli sabía que su viaje apenas comenzaba. Mientras el fuego crepitaba a su alrededor, dejó escapar una profunda respiración, sintiendo la liberación de un futuro brillante. Y así, Nayeli se despidió de su pasado, abrazando el futuro que por fin podía reclamar. Estaba lista para sanar, no solo a otros, sino también a sí misma. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental para continuar creando contenido de superación personal.